El Evangelio según San Juan, capítulo 8. Y del capítulo 8 vamos a estar leyendo el verso 31 y 32. Y dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, Padre bueno, te damos gracias por este día maravilloso y precioso que nos has dado, Señor, en tu presencia, porque todos los días en tu presencia son hermosos y preciosos. Gracias, mi Señor. Gracias por este privilegio que nos diste de poder estar delante de ti en esta noche para ofrecer sacrificios de alabanza que han surgido de nuestro labio en base de un corazón sincero, Señor, delante de ti. Muchas gracias, Señor, porque nosotros somos hechura de tus manos, obra de tus dedos. Tú nos llamaste, nos formaste, Señor, nos diste forma y nos vas llevando conforme a tu palabra. Te rogamos, tomes tú el control de todas las cosas, reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en esta noche abundante gracia nos sea dada. Padre, gracias, muchas gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído el Evangelio según San Juan, donde Jesús le habla a los judíos que habían creído en él y le dice que si permanecen, ellos que le seguían en las palabras que él le enseñaba, iban a ser verdaderamente sus discípulos, discípulos del Señor. Un discípulo es un aprendiz, un alumno. Un discípulo es una persona que aprende una doctrina bajo la dirección de un maestro. Entonces tenía valor el ser discípulo. Si usted mira en la palabra del Señor, va a encontrar que estaban los discípulos de Moisés. Ellos dijeron, nosotros discípulos de Moisés somos. Y estaban los discípulos de Juan el Bautista, que seguían a Juan el Bautista. Y luego estaban los discípulos del Señor Jesús. Entonces había diferentes tipos de discípulos. Y Jesús, la Biblia dice que él no podía hacer nada, porque no se puede hacer nada con el simpatizante. Aquel que le simpatiza, sí, es lindo, no está mal el Evangelio. Sí, no, yo voy porque me entretengo. Antes de estar perdiendo el tiempo en otro lado, vengo y me entretengo viendo las cosas. Bueno, no puede hacer nada el Señor con eso, porque para llevar a cabo la obra del tiempo final hace falta discípulos, no simpatizantes, no hace nada con los simpatizantes, hace falta discípulos, es decir, personas que en realidad abracen en verdad al Señor, porque con un simpatizante, es decir, un falso discípulo que parece que es y no lo es, ¿qué se puede llegar a hacer? Es como hemos estado viendo, ¿qué se puede hacer con un muerto? Tienes el nombre de que vive, pero estás muerto. ¿Qué se puede hacer con un muerto? Nada. ¿Qué puede hacer un muerto para esta vida? Nada. Necesita tener vida y tener vida en abundancia. Entonces, con los vivos se puede llevar a cabo el plan, el trabajo, la misión que Dios tiene preparada para su iglesia. No con los muertos. El trabajo es con los vivos. No es con los fríos ni con los tibios. El trabajo es con los fervientes. Es decir, con discípulos. Que es lo que el Señor busca. Discípulos.
Por eso, simpatizante y falso discípulo, nosotros lo miramos a aquel varón Santiago cuando dice, ¿tienes tu fe? Muéstrame tu fe por tus obras. Y él habla de una fe muerta, es decir, habla de alguien que dice que cree, pero que en realidad manifiesta que no cree. Él dice con la boca que cree, es decir, como aquel que dice que está vivo, y yo estoy vivo, y el Señor dice, tienes solamente el nombre, te quedó el nombre nada más, pero estás muerto, como aquel otro que dice, a mí no me hace falta nada, yo lo tengo todo, y el Señor lo mira y le dice, no te das cuenta, eres un pobre, un miserable, un desnudo, un ciego. Yo te amonesto que de mí compre. Entonces le da la dirección de lo que tiene que hacer, porque con un muerto, con un frío, con un tibio, no se puede llevar a cabo la misión del tiempo final. La misión del tiempo final, la gran cosecha, no se hace con muerto, ni se hace con tibio, ni se hace con frío. Se hace con ferviente y se hace con vivos. Hombres y mujeres vivos, que pasan a ser los discípulos del Señor, discípulos. Entonces Jesús, en este verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué es un discípulo? Es un aprendiz. Un alumno tiene a su maestro, entonces un aprendiz, y él está decidido a aprender lo que su maestro le va a enseñar, porque él es un alumno. Entonces está aprendiendo una forma de vida que el hombre no conoce, porque esta forma de vida, si lo escucha a su maestro, este aprendiz, este alumno, y comprueba lo que Dios dice, entonces eso lo lleva a otro nivel, a un nivel de conocer la verdad de todas las cosas. Que estando la verdad tapada con el engaño y la mentira, el diablo envolvió todas las cosas. Entonces la gente que no conoce a Jesús, no conoce la verdad, no puede distinguir de lo que es bueno de lo que es malo, porque está todo mezclado entre el engaño y la verdad. Hay ahí una trenza terrible, pero que el Señor dice así, si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos, los aprendices, los alumnos, los que están aprendiendo una doctrina bajo la dirección de un maestro. Y el hecho de ir aprendiendo y de ir comprobando lo que yo les estoy enseñando, ustedes van a conocer la verdad de Dios, según Dios, sin mezcla, sino la verdad pura que desciende de Dios y muestra al discípulo cómo son todas las cosas en verdad, según Dios, y no según los hombres, ni la ciencia, ni la filosofía humana, sino según Dios. Por eso, para poder la persona conocer la verdad y para que luego la persona llegue a ser libre, tiene que ser discípulo. Si no se es discípulo, se es esclavo. El que no es discípulo sigue siendo un esclavo del pecado, esclavo del mal, esclavo de lo malo. Sigue siendo un esclavo porque no es un discípulo que está aprendiendo, que está comprobando que la palabra de Dios es agradable y es perfecta. Simplemente es un oyente, escucha nada más, pero él sigue el mismo curso de vida como venía haciendo. Entonces nunca es un discípulo, simplemente es un simpatizante. Por eso dijimos, una cosa es estar en la congregación y otra cosa es estar dentro del cuerpo de Cristo. Todos nosotros estamos en la congregación, pero los discípulos están dentro del cuerpo de Cristo. Por eso la Biblia dice que en aquel tiempo, dice, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quién será tomado? El discípulo.
El discípulo, porque el discípulo está dentro del cuerpo de Cristo y Cristo viene a buscarse a sí mismo. Entonces viene a buscarse a sí mismo y lleva la cabeza, viene en busca de su cuerpo y se lleva el cuerpo. Entonces el cuerpo de Cristo se eleva y se va y una congregación queda. Los que se congregaron, pero que no eran discípulos. Simpatizante, persona que le agradaba ir a la iglesia como un pasatiempo. Simplemente voy porque mi mujer va, voy porque mi marido va, voy porque mi papá va, voy. Bueno, esos simpatizantes, cuando venga el rapto, una iglesia, el cuerpo se va con el Señor. Y congregaciones quedarán a multitud acá abajo en la tierra. Entonces van a estar buscando a los hermanos y se van a dar cuenta que no volaron al cielo con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que busca el Señor? No simpatizantes, hay un montón, por todo lado hay simpatizantes. Busca discípulos, Eso es lo que busca el Señor, porque el discípulo va a oír la enseñanza del maestro y luego va a ir a la práctica y va a comprobar que esa palabra que el maestro le enseña es realmente verdadera y que produce cosa dentro de él, y que esa palabra que él va comprobando, la suma de todas las palabras, las enseñanzas, las doctrinas, le va abriendo los ojos y va conociendo la verdad. Entonces se da cuenta de cuán malo es lo malo, que llegue al punto de aborrecer la maldad. Ya no se va a tratar simplemente de que no quiero hacerlo porque Dios dice que es malo, sino de aborrecer. Como dice del Señor, has aborrecido la maldad, lo malo, has aborrecido y has amado la justicia. Entonces, ¿cómo se llega a eso? Se llega a eso justamente por el conocimiento de la verdad. ¿Y cómo se lleva al conocimiento de la verdad? Siendo discípulo, un aprendiz, un alumno, alguien que aprende doctrina bajo la dirección de un maestro. Entonces, una multitud quería seguirlo, pero el ser discípulo tiene un costo, Cuando nosotros vamos al libro de Lucas, capítulo 14, verso 25, ahí vamos a ver una cantidad de personas que querían ser discípulos. No, yo también quiero ser discípulo de él. ¿No viste lo que hizo? ¿Lo viste al ciego de nacimiento? Míralo, allá va caminando, viendo todo. Y del paralítico, ¿lo viste? Estaba tirado, siempre lo veíamos ahí, al lado de Siloé, de ese lugar donde se movían las aguas. Míralo, allá va caminando, míralo. Nosotros queremos ser como él. Entonces una gran multitud quería seguir a Jesús y quería ser discípulo de él porque quería hacer todo lo que él hacía. En cierta oportunidad le dijeron, maestro, ¿qué es necesario que nosotros hagamos para hacer las obras de Dios? Tú estás haciendo las obras de Dios, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, es predicado el Evangelio y nosotros también queremos hacer tu obra, esa obra que estás haciendo, la obra de Dios. Dinos, ¿qué tenemos que hacer para hacer la obra de Dios? Y Jesús lo miró y le dijo, que creáis en el que Dios ha enviado. Quiere decir que el primer paso está en ser discípulo. Es ser discípulo, aprendiz, alumno, persona que aprende doctrina bajo la dirección de un maestro, un discípulo, porque si no se llega a ser discípulo, no se llega a conocer la verdad. Y si no se conoce la verdad, se va a seguir siendo esclavo del mal, esclavo del pecado, como Jesús dijo. Ellos dijeron, los judíos, ¿cómo que somos esclavos? Nunca nosotros fuimos esclavos de nadie. Y Jesús le dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. De esa esclavitud es de lo que el Señor le enseña, las palabras que le enseña, lo lleva a ser libre. De esa esclavitud, de la esclavitud de hacer lo malo, de la esclavitud de ser siervo del pecado,
Entonces dice así, Lucas capítulo 14, verso 25. Grandes multitudes iban con él, grandes multitudes. ¿Qué más quiere un pastor que grandes multitudes vayan con él? Sin embargo, Jesús no buscaba grandes multitudes, buscaba discípulos. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, y todos venían a él, ¿para hacer qué? Discípulo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si alguno viene a mí y no aborrece, y habla de los parientes, pero esta palabra aborrecer no tiene nada que ver con odiar, sino que esta palabra aborrecer es justamente un grado menor del amor que se tiene que tener al Señor. Es decir, que se debe amar más. El discípulo tiene que aprender a amar más a su maestro, al Señor Jesús, más que a sus parientes cercanos, padre, madre y hermano. Y luego avanza, y esposa e hijo. Es decir, al entorno que tiene. Si alguno quiere ser discípulo del Señor, tiene que aprender a amar más a Jesús que al entorno familiar. ¿Por qué dice eso? Porque si ama más al entorno familiar, va a abandonar el seguir al Señor por atender al pariente. No dijo uno, Señor, permíteme que murió mi padre, que yo vaya y lo entierre porque murió. Y Jesús le miró y le vio y le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Y lo dejó y él tenía que tomar una decisión. ¿Era discípulo o no era? Porque su maestro le dijo, y tú sígueme, vamos, sigamos. Entonces, de él dependía la decisión según lo que era. Porque si no era discípulo, entonces corría detrás de los parientes. Ponían los parientes primero y después el Señor. Bueno, ahí es donde iba Jesús. Que el que quiere ser discípulo de Jesús debe aprender más al Señor que al entorno de pariente que le puede llegar a rodear. Es decir, es el costo de ser discípulo. Por eso Jesús dijo, esto es así, un hombre dijo, bueno, voy a hacer batalla contra otro, y se puso a sacar cuenta. Entonces a la grande multitud le estaba diciendo, saquen cuenta, si ustedes van a ser capaces de hacer así y capaz de amarme más a mí que a todos sus parientes y al entorno familiar, bueno, ustedes síganme y van a ser mis discípulos, pero primero examinen si van a ser capaz. Si no van a ser capaz, entonces ¿para qué van a seguir a Jesús? Si no van a ser capaz de amar más a Jesús que a sus parientes, que a su madre, a su padre, a sus hermanos, a su esposa, a sus hijos. Si no van a ser capaz de amar más a Jesús que a ellos, entonces ¿para qué lo va a seguir? Nunca va a llegar a ser el discípulo que tiene que ser y nunca va a poder conocer la verdad, porque el sentimiento hacia el pariente lo va a hacer desviar de la verdad y nunca va a conocer la verdad. Por eso el ser discípulo tiene un costo, pero también tiene abundantes bendiciones el ser discípulo. No solo tiene un costo. Entonces Jesús dijo así, grandes multitudes, Lucas 14, 25, grandes multitudes iban con él, grande, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, quiere ser discípulo del Señor, y no aborrece, amar menos, a su padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, los parientes, y aún también su propia vida, y le puso el sello, no va a poder ser mi discípulo, no va a poder ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz
y viene en pos de mí con su cruz, con sus cosas que tiene y sus problemas, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, tampoco va a poder ser mis discípulos. Y el verso 33 dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no va a poder ser mi discípulo. Y si no se es discípulo, ¿cómo va a conocer la verdad? Va a vivir siempre a los tumbos, siempre enroscado en lo malo, siempre atado a lo malo, siempre, porque sin el conocimiento de la verdad no puede ir un paso más allá para ser un hombre o una mujer libre, verdaderamente libre. No va a poder serlo. Necesita ser discípulo, y para ser discípulo necesita amar a Jesús más que todas las cosas que le rodean. A Israel le fue dado un mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y ahí estaba incluido todo esto que decía Jesús. Ahí estaba incluido amar a Dios sobre. Es decir, primero Dios, dice, y el segundo, el que está más bajo, a tu prójimo. Ahí entran todos los parientes. Pero el primer mandamiento dice, primero Dios. Y después los parientes, pero primero Dios, porque los parientes, si lo pone al revés y pone los parientes primero, entonces va a seguir a los parientes y va a dejar a Dios. Entonces al revés, primero Dios, después los demás. No dice que lo odie ni que lo aborrezca, sino que debe amar más al Señor que a todo lo demás. Es el precio de ser discípulos. Por eso es que Jesús dijo así: si vosotros permanecieren en lo que yo les enseño, y ustedes escuchan y permanecen, no solamente son oidores, sino que también son hacedores de las cosas que les voy enseñando, ustedes van a ser verdaderamente discípulos. Y el ser verdaderamente discípulo lo va a llevar a ustedes a conocer la verdad y a poder distinguir del engaño del diablo que mezcla mentira y verdad. Van a poder distinguir y de ahí separar. Y como van a distinguir y van a separar a causa del conocimiento de la verdad a ustedes lo va a hacer libre de esa atadura que el diablo tiene atado al mundo y a los que no creen en Jesús. Van a ser hombres libres, verdaderamente libres. Por eso dijimos, los judíos, ellos dijeron, nosotros nunca fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis verdaderamente libres? ¿Cómo dices, seréis libres? ¿Cómo? Y Jesús le dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo del pecado, el que hace pecado. Entonces ellos dijeron, nosotros somos libres. Sí, son libres de cadenas humanas, están en libertad para ir donde quieran, pero espiritualmente el pecado los tiene atados y ligados. Y si ustedes no conocen la verdad, nunca van a ser libres. Y si no son discípulos, nunca van a conocer la verdad. Por eso la necesidad, la necesidad de conocer la verdad. La necesidad que tenemos, lo que hemos recibido al Señor, de conocer la verdad. Porque conociendo la verdad, siendo discípulo, la verdad a nosotros nos hará libre. Entonces usted piense, Jesús se da vuelta, una gran multitud, somos discípulos, y Jesús de repente le dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, empieza a nombrar la parentela. ¿Sabe cuántos idólatras de los parientes se volvieron atrás? No, que primero Dios, no, primero mi pariente, primero mi mujer, primero mis hijos, primero mi padre, primero, después Dios. No, a mí no me vengan con eso, ¿ve? Amadores de sí mismos y amadores justamente idólatra de sus parientes. Entonces Jesús con los idólatras no puede hacer nada, necesita discípulos, hombres y mujeres que sepan el costo del discipulado y que quieren servir al Señor. Si no aman al Señor más que su mujer dice, no, hoy no voy a la iglesia. Y él dice, bueno, pero yo voy a ir. No, vos te quedás. Bueno, yo me quedo. ¿Sí?
Dice él, no, yo no voy a la iglesia. Y ella dice, no, pero yo voy a ir. No, vos te quedás. Ah, bueno, sí, me quedo. ¿Ves por qué hay que amar más a Jesús? Más al Señor. Dice ella, yo no sigo más a Jesús. Y vos, más vale que venga conmigo. Sí, voy con vos, mujercita. Deja a Jesús y se va. ¿Se da cuenta por qué es necesario ser discípulo? Por eso, cuando las grandes multitudes le siguieron al Señor, Él le dijo, los parientes tienen que aprender a amarlos menos. Y los problemas que tienen, ustedes tienen que aprender a tomarlo y a llevarlo y a seguirme. Porque si ustedes no toman su cruz y me siguen, no van a poder ser mis discípulos. Porque la cruz siempre, no, ¿sabe lo que? Qué difícil que es hacer esto. Qué difícil es seguir al Señor. Qué difícil. No, toma tu cruz y sígueme. Porque si no toma la cruz y le sigue, no va a poder ser discípulo del Señor. Y luego va un poco más allá y dice, su propia vida, dejar su propia vida, su propio sentimiento, pensamiento, ideas como hombre para someterse bajo la autoridad del Señor y ser humilde, siguiendo las pisadas del Señor, ser humilde en obediencia a Dios. No, para el soberbio eso es una locura, pero para los discípulos eso es una gloria para los discípulos. Por eso le dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 1, Jesús dijo así, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces Él dice, yo soy la vid verdadera, es decir, todo lo que vienen a mí, yo no los echo fuera, yo lo recibo, están conmigo, pero porque yo soy la vid verdadera y de mí emana la savia que necesitan los pámpanos para crecer. Pero yo no soy el labrador es Dios. Yo los recibo, pero el que va limpiando la vid es Dios. Yo lo recibo, pero el que va sacando los pámpanos que no dan fruto y que no dan lo que el Señor está esperando, el Padre, que es el labrador, lo va arrancando. Él lo recibe a todo, yo lo recibo a todo, pero el que va separando es Dios. Entonces Jesús dijo así, yo soy la vid verdadera, y mi Padre, Él es el labrador. Sí, pero yo no sé por qué me arrancó. No sé, preguntale al labrador. Y yo no sé por qué, preguntale al labrador. Yo lo recibo, pero el labrador es Él. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Que en él no lleva fruto, lo quitará, lo va a quitar. Por eso dijimos, suena la trompeta y se va. Un pueblo fiel vuela al cielo con el Señor. Discípulo vuela al cielo con el Señor. Una congregación se queda, pero un cuerpo vuela arriba. Por eso nosotros hemos estado viendo, no es tiempo de ser frío ni de ser tibio, es tiempo de ser ferviente. No es tiempo de tener la caparazón como que tiene vida y en realidad está muerto. Es tiempo de estar vivo delante del Señor y es tiempo de buscar ser ferviente delante del Señor y es tiempo de estar vestido con ropas de gala en la presencia del Señor para que suene la trompeta y volemos como pueblo del Señor al cielo con Él. Y que no se quede ninguno, ni uno solo se pierda.
Ni uno solo, volemos todo al cielo con el Señor. Por eso Dios nos viene hablando. ¿Para qué? Para que corrijamos lo torcido, lo que salió fuera del camino lo metamos para adentro. Aquello, hermano, que se debió lo enderecemos, lo metamos para adentro. ¿Por qué? Porque queremos irnos todos con el Señor. Que suene la final trompeta y queden todos los asientos vacíos y no quede uno solo. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador de esta viña. No es el hombre, es Dios el labrador de la viña. Es Dios el que va pasando por las viñas y va mirando los que están subiendo de ahí los pámpanos. Va mirando los pámpanos y Él va mirando, observando los pámpanos que tengan fruto y aquellos que no tengan fruto. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo va a quitar. Entonces, ¿por qué no se produce el fruto? Porque oye y no practica lo que oye, no va a comprobar la palabra de Dios, no la va a comprobar, entonces no produce fruto. Y pasa el labrador y mira que no hay fruto y la Biblia dice así, todo pámpano que en mí, está en mí, no lleva fruto, Él lo va a quitar. No soy yo el que lo va a sacar, es Él el que lo va a sacar y lo va a cortar. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Vio? Y a veces el cristiano dice, y a mí siempre me tiene que pasar las cosas a mí. Y bueno, alégrese, el Señor lo está limpiando para que lleve más fruto. Y a aquello nunca le pasa nada. Por eso volvemos a David. Mis pies casi se deslizaron porque vi la prosperidad de los impíos. No le pasa nada. Con su lengua pasean la tierra, el cielo. Y parece como que no le pasa nada. Así miraba David hasta que dijo, entrando en la casa del Señor, en el templo de Dios, vi a dónde descendían sus pies. Sus pies descienden al sepulcro. Gracias que entré a la casa del Señor para darme cuenta, porque yo ya quería hacer como ellos también y quería hacer las mismas cosas. Total, no pasa nada. Así decía, no pasa nada, no pasa nada. Miren lo que dice acá. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo va a quitar. Y todo aquel que lleve fruto, lo va a limpiar para que lleve más fruto todavía. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿cuál es el instrumento del labrador para limpiar y para cortar? La palabra de Dios. ¿Cómo es que ellos estaban ya limpios? Porque no solamente habían oído, sino que permanecieron en su palabra, y ese permanecer en la palabra los llevó a conocer la verdad, y el conocer la verdad los llevó a ser verdaderamente libres, hombres libres para servir al Señor. No más esclavos del pecado, libres como hijos de Dios, los llevó a eso. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Es decir, habla de la unión que tienen que tener los discípulos con Cristo, la unión con Él, porque la savia viene de la vid verdadera que es Cristo. Por eso la necesidad de estar unidos con Él. Cuando nos mantenemos unidos con la raíz, unidos con la vid verdadera, unidos con Cristo, recibimos fuerzas espirituales que van a producir buenas obras. Las fuerzas que provienen de Dios, que provienen de esta vid verdadera, surge la savia, penetra en nuestra vida espiritual y el hombre interior es fortalecido en el poder de su fuerza. Por la unión, por la comunión con el Señor. Por eso hemos estado viendo nosotros la necesidad de velar, la necesidad de orar,
la necesidad de estar como aquel que está esperando la venida del Señor, como vírgenes prudentes y no insensata, imprudente, estar velando como vigilador nocturno, mirando con atención todas las trampas que el diablo le quiera poner para que usted no pise ninguna de ellas, sino que huya como ave del lazo del cazador. Ve la trampa y se desvía y se va para otro lado. Entonces dice así: permaneced en mí. Por eso dijimos, tenemos que orar. Le puede costar, nos cuesta orar, ¿verdad? Bueno, pero comencemos ahora, aunque sea 5 minutos a la mañana, 5 minutos, Señor, yo te pido, dame tu... Entre en comunión, en relación con Él, procure orar 5 minutos al mediodía, Señor, ayúdame, yo te pido 5 minutos a la tarde, 5 minutos a la noche, sin darse cuenta se hicieron 20. Eso lo lleva a tener una comunión con el Señor. Porque Él dice, permaneced en mí, permanezcan en mí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La vid soy yo, dice el Señor. Ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí, ahí injertado en comunión con Él, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que permanece en mí, el que está en unión continua con Cristo, el que está recibiendo la savia que proviene de esta verdadera vid, entonces produce no poco, lleva, dice, mucho fruto, no porque Él es muy bueno, sino por la fuerza que proviene de Dios, de Cristo, del Señor hacia Él, por la unión que tiene con Jesús. Por eso el discípulo tiene que tener la unión, la comunión con Él. El simpatizante no tiene esa comunión. Aquella persona que, bueno, vengo porque viene mi esposa, vengo porque viene mi esposo, vengo porque vienen mis padres, vengo porque vienen mis hijos, y no tienen esa comunión con Él, se seca. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Permanece en mí. Es decir, es la decisión del discípulo de permanecer en él. No, si el Señor quiere que me busque y si no, bueno, no. Usted es el necesitado del Señor. Él es la vid, usted es el pámpano. Yo soy el pámpano, Él es la vid. Yo soy el necesitado del Señor, no el Señor necesitado de mí. Hermano, cuando veía a la iglesia, el Señor lo necesita. No, usted necesita al Señor. Yo necesito al Señor. No es que Él tiene que venir a mí, yo tengo que ir a Él. Y cuando yo voy a Él, Él se acerca a mí también. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí permanece, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y lo echan en el fuego, y arden. Se lo leo de vuelta. El que en mí no permanece, que no tiene esa comunión, que no está injertado en la verdadera oliva que no está en él, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, porque Él no lo va a echar, Jesús no lo va a echar, es el labrador que es el Padre el que lo va a sacar. El que en mí no permanece
será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Se da cuenta en quién se glorifica el Señor? En sus discípulos. ¿Se da cuenta a quién llama el Señor para que estén con Él? A sus discípulos. ¿Se da cuenta por qué Jesús le dijo a ellos, si ustedes permanecen en mi palabra, no van a ser simpatizantes, van a ser verdaderamente mis discípulos? Y el hecho de permanecer en mi palabra van a conocer la verdad y van a poder distinguir de lo malo y de lo bueno y de todo ese enredo de mentira y verdad que ha hecho el diablo. Ustedes van a poder distinguir, y distinguiendo y conociendo la verdad, esa verdad a ustedes lo va a hacer libre y nunca más van a ser esclavos del pecado, porque son discípulos del Señor, discípulos de Cristo. Por eso el valor de ser discípulo de Él. ¿Vio? Nosotros hemos estado viendo lo que dijo el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Si a alguien tenemos que seguir es al Maestro. Y los discípulos, que son ellos alumnos, aprendices, personas que están aprendiendo una doctrina bajo la dirección de ese Maestro, los discípulos van creciendo. Los discípulos van tras la pisada del Maestro. Por eso vimos: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir, el mismo sentir. Él fue obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿A quién? A Dios. Y usted y nosotros seamos obedientes a este bendito Maestro que su vida dio para nuestra salvación. Y mañana vamos a estar recordando ese glorioso día de su muerte, porque con su muerte nos dio el perdón. Y en su resurrección, la justificación. Ahora digo yo, ¿no es digno de alabarle? ¿No es digno de glorificarle? ¿No le da ganas de decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios? Digno es Él de toda gloria, honra y alabanza. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos y vamos a orar. Hemos sido llamados para ser discípulos del Señor. Ha puesto en nosotros una fe, la fe de los escogidos de Dios, que nos lleva a esa fe a creer a todo lo que el Maestro dice. Siendo aprendiz, alumno, persona que aprende doctrina de un Maestro que nos va llevando rumbo a la perfección.